Cuando a uno le invitan a una conferencia, o por lo menos cuando me invitan a mí a una conferencia, siempre pienso en el título de la conferencia, porque debe tener algún sentido o alguna motivación. Esta mañana tuve la oportunidad de llegar en la conferencia de sostenibilidad de Tatiana y posteriormente ver la conferencia de Lucas, y creo que dan pie a mucho de lo que vamos a decir en este momento y de lo que vamos a trabajar en este momento. La intención de la conferencia por esa pregunta es que ojalá a partir de este momento, cada que nos suceda una situación, y voy a tomar a Lucas cuando habla de ciberseguridad, es preguntarnos, ¿y mis datos qué? ¿Por qué? Porque estamos llenos de datos. Mi nombre es un dato, mi cédula es un dato, mi rostro, mi imagen, mi voz, lo que hago, lo que digo, todo lo que está alrededor mío, mi relacionamiento con alguna de las obras de la Fundación o con Tardiovid, todo eso es una sumatoria de datos. En esencia, somos una sumatoria de datos. Y esos datos, dentro de todo este contexto, no solamente del contexto de la sostenibilidad, sino también en todo el escenario organizacional, cada día toma más valor económico, si se quiere, más relevancia en cuanto a lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos y lo que manejamos. Piensen ustedes en ese volumen de datos que tiene cada uno bajo responsabilidad en cada una de las actividades que hacen. El área de personal, el área de nómina, el área de costos, el área de auditoría, el área de servicios, cada una de las transversales o las áreas de la organización, el área de familia, el área de comunicaciones, el área de salud, el área de educación. Lo que tenemos es datos. Y tenemos datos, que ahorita Lucas hablaba de los datos sensibles, y creo que el único que levantó la mano diciendo que la cuenta no es un dato sensible, porque jurídicamente no está definido como un dato sensible. Dato sensible es aquel que pueda generar algún tipo de discriminación. La orientación sexual o el género, ¿no es cierto? Todo el tema que tiene que ver con la raza, todo lo que tiene que ver con las convicciones políticas, con la formación política, las creencias religiosas. Entonces la cuenta, y ahorita lo vamos a ver, es un dato privado que puede generar algunos inconvenientes. Entonces, para dar inicio a esto y empezar con este tema de ¿y mis datos qué? Y ojalá ahora cada que estemos en un almuerzo, en un desayuno, en la oficina, nos pregunten algo, vamos a decir, ¿y mis datos qué? Y eso casi que se va volviendo uno paranoico, pero no es paranoico, sino que ¿qué está pasando con mis datos? Yo siempre me pregunto es, ¿y dónde están mis datos? ¿No es cierto? Yo me acabo de enterar hace 5 minutos que empecé esta charla y que me empezaron a poner todas estas cuerdas y todos estos cables que me iban a filmar. ¿Y mis datos qué? ¿Qué van a hacer con esa filmación? ¿Dónde va a quedar almacenada? ¿Qué uso le van a dar? ¿No es cierto? Yo no es todo fresco, es que me filmen. ¿Para dónde va eso? De pronto la filmación termina en Tinder. Y no es de mi interés, ¿no es cierto? Aquí entonces empezamos a plantear unos retos fundamentales a partir de los datos. Porque con los datos vamos a obtener información. Lo que hacía Lucas precisamente, con ese escáner, con ese lapicerito,
Lo que captura es un dato, el número de la tarjeta de crédito. Eso es un simple dato. Pero ese dato procesado se convierte en información, ¿no es cierto? El dato de mi número de cédula o algún registro cualquiera va a empezar a generar información, va a empezar a encontrar información mía. Si yo digo que mi Instagram es Debo y Trago 31, cualquiera que haga el ejercicio de entrar ahí y entre a Debo y Trago 31, le va a decir, esta cuenta es privada, me va a mandar una solicitud y con toda seguridad se la voy a aceptar. ¿Pero a quién? A un desconocido. ¿No es cierto? Entonces, cuando me llega esa solicitud, lo que yo digo es, ¿y mis datos qué? ¿Qué me están pidiendo y para qué? ¿Cuál es esa finalidad? Entonces vienen tres retos fundamentales en esta época de hiperconectividad, de infoxicación, que van a girar en torno a un eje común. El primer reto, el tema de la seguridad de la información, o la ciberseguridad, la ciberdelincuencia, el ciberterrorismo, todo eso que nos alarma y nos asusta, todo eso que nos planteó Lucas. Muy interesante, ¿no es cierto? El tema de la seguridad de la información es que en el manejo de los datos personales debemos tener en cuenta unas medidas de seguridad para no afectar nuestra vida personal, individual, familiar, social y colectiva. Por eso digo que somos una suma de datos. Entonces vaya y yo sea esa persona tan súper importante, el superpresidente de la compañía que lo tuvieron esta mañana, y que no nos neguemos la verdad, tenemos algunos problemas de seguridad en el país y que me estén persiguiendo y que vengan aquí a secuestrarme. Pues eso va a generar este colectivo, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque yo posteé en mi Facebook, que no tengo, hoy voy para la Fundación Organización BID a dictar una conferencia sobre tratamiento de datos, y me empiezan a hacer el seguimiento, ¿no es cierto? Toda una analítica de datos, toda una inteligencia de datos a través de las redes sociales, porque estoy diciendo dónde estoy, qué estoy haciendo, ¿no es cierto? Mi comida preferida, dónde almorcé, me voy para el Master Burger a la tarde y entonces me voy para el restaurante X, porque eso es lo que estamos haciendo permanentemente, dejando unos rastros que, siendo paranoicos, con eso van a encontrar en algún momento mi ubicación. Entonces, con eso, viniendo a la organización y a todas las obras, con la protección de datos personales, vamos a prevenir fuga de información. Estamos muy acostumbrados. Yo, por ejemplo, esto se llama seguridad de la información. Aquí están los datos de mi oficina, en las llaves de la casa. Se pierden las llaves de la casa y se perdió la oficina, ¿no es cierto? O los que hacemos copia de seguridad, entonces andamos con el computador en el maletín y el disco duro extraíble donde está la copia de seguridad en el maletín. Demasiado seguro, ¿no es cierto? Nos robaron el maletín, nos robaron la copia de seguridad, pues se perdió toda la información, ¿sí? Y la contraseña de acceso es 123. O la fecha de cumpleaños, tan fácil de encontrar, porque como entran a mi Instagram y ven mi fecha de cumpleaños, o entran a LinkedIn y encuentran la fecha de cumpleaños, pues entonces es tan fácil de hacerlo, ¿cierto? Entonces, con esto de la protección de datos, o con la pregunta, ¿y mis datos qué? Entonces vamos a prevenir la fuga de información, garantizar, esto es fundamental para las organizaciones, garantizar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Ahorita también lo señalaba Lucas, entonces con todos esos ransomware que cada rato salen, le capturan a uno la información, se la roban, eso lo ve uno desde lejos y uno dice, eso no pasa. Yo soy asesor de un hotel en el occidente de Antioquia, en San Jerónimo, y cualquier día, hace muchos años, hace como unos
5 años o 6 años, me fui para allá y vi una locura. Estaban los de informática, estaba la gerente, estaba todo el mundo enloquecido. ¿Qué pasó? Nos robaron la base de datos. ¿Qué? Nos robaron la base de datos. Venga, muestre. Claro, ahí estaba el letrero. Tenemos su base de datos, páguenos tantos bitcoins y se la devolvemos. Y uno lo ve que eso pasa por allá en Kuala Lumpur, en Malasia, en Alemania, pues en países desarrollados. ¿Aquí qué va a pasar? Y menos a un hotel de San Jerónimo, pues. La información se salvó porque yo tengo la base de datos y la guardo cada semana. Se perdió la información de una semana. ¿Qué hubiera sido del hotel si se pierde toda la base de datos? Vuelva a empezar. Un hotel que tiene 45 años de historia, vuelva a empezar. ¿No es cierto? A eso se refiere cuando tenemos integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Y de ahí entonces que eso nos va a garantizar la continuidad del negocio. ¿Por qué nos va a garantizar la continuidad del negocio? Por varios factores. Uno de ellos, la responsabilidad que tenemos frente al manejo de datos. Si hay un manejo inadecuado de datos, se puede presentar entonces eventualmente una investigación por la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces alguno de ustedes me dirá, por ejemplo, en educación, es que a nosotros no nos vigila la Superintendencia de Industria y Comercio, sino el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Industria y Comercio. Las de salud, es que a nosotros nos vigila Supersalud y la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿No es cierto? Todos estamos vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de tratamiento de datos. Y hay una responsabilidad grande en el tratamiento de datos donde en una eventual infracción a los datos personales, entonces se pueden presentar 3 situaciones. Uno, que la Superintendencia decida suspender el uso de la base de datos hasta por 6 meses. ¿Qué hacemos con la base de datos suspendida? No podemos contactar a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a los padres de familia, a los televidentes de Televit. Mi mamá era una de ellas, alma bendita que en paz descanse. Una pregunta. Te vi ayer a las 3 de la mañana en Televit. 3 de la mañana, 3 de la mañana, bueno. Listo, madre, señor. Depende de la base de datos. Depende de la base de datos, no, depende de la afectación que se haga a los datos. Si es una historia clínica. Peor porque es dato sensible. Por eso, pero más grave. ¿Podría suspenderse el uso sabiendo que es un derecho, algo que verta vitalidad? Otro lo tendrá que asumir. Otro lo tendrá que asumir, ¿no es cierto? Lo segundo, que definitivamente nos digan no puede volver a usar nunca más esa base de datos. Y lo tercero, que uno dice, bueno, está bien, una multa hasta de 2.000 millones de pesos. Plata conseguimos. Pero hay un cuarto efecto que es subterráneo, que es silencioso, que es el reputacional. ¿Por qué? Porque la sanción es pública. A empresas públicas lo están investigando por el problema que tuvo de bases de datos. A Colsubsidio lo están investigando por el problema que tuvo de bases de datos. A la registraduría por el problema que tuvo de bases de datos. Si ustedes ven sanciones administrativas en la superintendencia, El Éxito, Oviedo, Claro, Tigo, Movistar, WOM, no queremos estar ahí. No nos interesa estar ahí porque reputacionalmente eso genera un efecto grande. El segundo, y me salto porque gira en torno a es el tema de la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque las áreas de riesgos están midiendo el riesgo general de las organizaciones, pero en muchas oportunidades, por lo menos en las empresas que asesoro, en muchas de ellas, cuando empiezo a hablar del riesgo en el tratamiento de datos, me miran y dicen, ¿qué? Claro, porque ese también hay que hacer un análisis de riesgos en el tratamiento de datos. Hay que disponer de un SAR, de un sistema de administración de riesgos que tiene que ver con tratamiento de datos, porque además es un riesgo transversal a todos los riesgos, porque datos está en todas las áreas de la organización. Entonces aquí tenemos que hacer un análisis del contexto, una identificación de los riesgos,
una evaluación de los riesgos, un tratamiento o intervención del riesgo y un plan de acción para mitigar el riesgo. ¿Cuáles son nuestros riesgos en tratamiento de datos? Y enseguida vamos a hacer un ejercicio y se van a dar cuenta tan sencillo como incurrimos en el riesgo. Todo ello está rodeado, está centrado en la protección de datos. La norma es cambiante, las normas son cambiantes. Tatiana lo decía esta mañana y desde esos 3 ejes que ella planteó.